Sean muy bienvenidos a un nuevo estudio de la Palabra de Dios. Hemos ya dejado un trimestre atrás y estamos comenzando un nuevo trimestre en el que vamos a estudiar un libro fascinante. Me refiero al libro de Isaías. Por eso, el folleto de este nuevo trimestre, que va a abarcar enero, febrero y marzo, se titula Isaías, consolaos, pueblo mío. Aunque no se trata de un comentario exhaustivo, claro que vamos a comentar varios pasajes del libro de Isaías que nos van a ayudar a comprender cuánto nos ama Dios, en primer lugar, y segundo, cuál es el propósito que Él tiene para tu vida y para mi vida. Así que estamos muy contentos de poder iniciar este nuevo estudio de la Palabra de Dios y queremos invitarle a usted que está escuchando Radio Adventista o que está viendo esta transmisión por Facebook o por YouTube a que siga estudiando la Palabra de Dios junto a nosotros, porque cada día aprenderemos nuevas cosas, cada día veremos una nueva faceta del amor de Dios y cada día también descubriremos lo que sucede cuando nos alejamos de Dios. También a lo largo del trimestre encontraremos nuevos matices del gran mensaje de salvación que Dios tiene para cada uno de los hijos que Él anhela tener consigo en el reino de los cielos. Y usted que está escuchando este mensaje, usted que está viendo esta transmisión también, es el receptor de ese mensaje. Dios quiere que usted lo escuche. Por eso, el día de hoy, este día domingo, vamos a comenzar con el tema Oíd cielos. Y vamos a abrir la Biblia en Isaías capítulo 1. Pero para poder comenzar en nuestro estudio, definitivamente vamos a comenzarlo con una oración. Acompáñenos por favor a hacer esta oración. Bondadoso Dios, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y hoy venimos ante tu presencia para suplicar que tu Espíritu Santo nos ayude, nos enseñe lo que necesitamos aprender en este nuevo estudio de la Palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos que están escuchando este mensaje, hoy que vamos a estudiar el libro de Isaías, que vamos a comenzar a estudiar este libro, quiero proponerle dos cosas. La primera, por favor, lea el libro junto con este servidor a lo largo de todos estos 3 meses, despacio, sin correr mucho, pero lo vamos a leer y vamos a disfrutarlo. Eso es lo primero, leamos el libro de Isaías. Y segundo, anote las aplicaciones prácticas para su vida. Le digo esto segundo por una razón. Cuando vamos estudiando el libro de Isaías nos damos cuenta que Isaías fue bien específico en cuanto al tiempo en el que él escribió. Y quiero destacar eso en el capítulo 1, en los versos 1 y 2. Pero comenzando con el verso 1, el verso 2 ya nos introduce a la temática que va a tratar Isaías durante todo su libro, en el resto de todo el libro. Pero analicemos rápidamente Isaías capítulo 1, el primer versículo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice así: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Así que lo primero que hace Isaías es identificarse. Lo segundo que hace es decirnos el contexto histórico en el que está viviendo, es decir, él vive, su ministerio vive en el periodo de 4 reyes, comenzando desde Usías, luego Jotán, luego Acaz y finalmente Ezequías. Y también eso nos dice a nosotros cuál es la audiencia principal a la que está escribiendo Isaías. Isaías está escribiendo esencialmente a los habitantes de Jerusalén en un periodo bastante delicado de la historia de Judá. Y estos elementos debe tenerlos usted presente durante todo el trimestre, porque estos son los elementos con los que Isaías nos pone en contexto y nos dice, en medio de estas crisis, en medio de los problemas, en medio de las reformas que veremos luego a lo largo del estudio de todos los 3 meses, en medio de todo eso, Dios está al control. Ahora, hay algo que destaca muy interesante en el verso 2, que es propiamente el estudio para este día domingo. Dice el verso 2 de Isaías 1, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Qué tremendo pasaje y qué tremenda forma de iniciar un libro.
de una vez se nos presenta a nosotros el llamado de Dios, la queja, si se puede decir así, de Dios. Y llama la atención el lenguaje que usa el profeta Isaías. Es un lenguaje que los israelitas, los judíos, podrían comprender muy bien porque ese lenguaje está relacionado con las disposiciones del pacto que Dios hizo con los israelitas cuando los sacó de Egipto. Esta palabra es clave, la palabra pacto. Es una palabra que vamos a estudiar durante todos los 3 meses en el libro de Isaías. Así que estoy poniendo las bases para que podamos comprender cuáles son los elementos básicos de todo el estudio y veremos cómo, de una manera muy enriquecida, Isaías vuelve sobre los mismos temas a veces, pero para darles más detalles, más realces, de tal manera que usted y yo como lectores, pero también los que estaban escuchando en ese periodo de la historia, pudieran comprender, pudieran analizar mejor el gran mensaje de Dios para ellos en forma particular, que es lo que haremos nosotros para enriquecer nuestra vida. Así que el lenguaje que usa Isaías es un lenguaje conocido, es el lenguaje del pacto, es el lenguaje en el que Moisés dijo a los israelitas: a los cielos y a la tierra llamo por testigos. ¿Notan? Es un lenguaje similar. A los cielos y a la tierra llamo por testigos. Esto nos va a dar a nosotros indicios de la grandeza de Dios, por una razón. Antiguamente, cuando los reyes hacían pactos, por lo general invocaban a sus deidades para que fueran como los testigos de ese pacto en caso de que alguna de las dos partes rompiera el acuerdo. Como Dios es el único Dios verdadero y no hay nadie sobre él, ¿a quién puede llamar como testigos? No llama al cielo y la tierra porque puedan escuchar en sí mismos, no, los llama porque son su creación también y son como testigos, si se puede decir así, imparciales, en el sentido de que son su creación, y si ellos como su creación obedecen al Creador, entonces nosotros, las criaturas, el pueblo especial del pacto, eso era lo que estaba queriendo decirle a Jerusalén, tendrían que obedecer. Así que es por esa razón, no porque el cielo y la tierra fueran una deidad, sino porque son la creación de Dios y porque así Dios estaba manifestando su posición suprema como el Creador y como el Señor de Judá, de Israel, de los judíos, para decirlo de una manera más directa. Ahora, ¿qué está queriendo decir aquí Dios? ¿Cuál es el gran problema que está enfrentando Israel? Les invito a que lean en su casa, allí donde están, los versos del 2 al 9, de forma de corrida. Por favor, lean esos pasajes y ustedes van a darse cuenta de varios elementos ahí en los que está fallando el pueblo de Israel. Bueno, está tan complicado el asunto que en el verso 6 Dios dice: desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, todos son una podrida llaga. Es decir, todo está contaminado por el pecado. Sin embargo, el problema no es solamente las cosas que hacen mal, que hacen algunas cosas malas, y lo descubriremos durante la semana, sino que han cometido el pecado. ¿Y cuál es el pecado? Que luego deriva en los pecados. El pecado es alejarse de Dios. Cuando nos alejamos de Dios, cuando nos separamos de la fuente de la justicia, de la fuente de la verdad, de la fuente de la santidad, el resultado es que vamos a tener conductas pecaminosas, porque hemos cometido el pecado de dejar a Dios. Noten que ese es el gran problema de Israel, y se repite por acá. El texto nos dice: yo crié hijos, los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí, dice el Señor. Así que hoy tenemos que hacernos una pregunta. ¿Será que nos hemos alejado de Dios en algún punto de nuestra vida? Y si nos hemos alejado de Dios, ¿será que Dios todavía quiere que volvamos a Él? ¿Quiere hacer algo con nuestras vidas? ¿Está dispuesto a transformarnos? ¿Está dispuesto a perdonarnos? Vamos a estudiar un poco más durante esta semana al respecto, pero por favor, quédese en sintonía de Radio Adventista y sigamos aprendiendo el gran mensaje de amor que Dios tiene para nosotros en el libro de Isaías. Por favor, acompáñeme orando y pidiéndole al Señor que nos ayude a comprender si será que nosotros también estamos alejándonos de Dios
con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Y si lo estamos haciendo, hoy es tiempo de volver al Señor. Oremos. Bondadoso Padre que habitas en la inmensidad, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres el supremo Creador. Nadie hay sobre ti. Y mi Dios, solamente venimos a pedirte perdón, porque también nosotros, como el pueblo de Israel de antaño, muchas veces nos rebelamos contra ti. Pero hoy queremos que tú nos ayudes a volvernos a ti de todo corazón. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén.